Sí, por acá también se ve. Ya, vamos a comenzar de inmediato porque como el tiempo avanza rapidito, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy de lenguaje que corresponde a los textos narrativos. Voy a bajar esto. Ahí sí. La clase anterior estuvimos viendo, ¿cierto?, los textos narrativos y las partes que componen los textos narrativos, como la estructura, lo que teníamos que considerar al momento de analizar o de leer un texto narrativo y, por ejemplo, los personajes, los acontecimientos, ya y toda la estructura que tiene un texto narrativo. En esta clase vamos a continuar con los textos narrativos, pero nos vamos a enfocar en la escritura. ¿Cómo se escribe un texto narrativo? ¿Ya? Los aspectos que tenemos que considerar y de qué forma podemos ir planificando la escritura de un texto narrativo. Voy a agrandar un poquito. Ahí sí. Cualquier cosa me van preguntando, ¿ya? Ya, a ver, primero, ¿qué es la escritura narrativa? Ya la escritura narrativa es a grandes rasgos escribir historias. Cuando escribimos una historia, estamos creando un texto narrativo. El propósito principal que tiene que tener esta narración es entretener a quien lee, mira o escucha, ¿ya? Ese es el objetivo y el propósito que tiene todo texto narrativo, solamente la entretención, independiente de las enseñanzas que deja o la historia que nosotros queramos contar, pero siempre ese es el propósito, ¿ya? Em, la entretención del lector. A veces las narraciones también tienen como objetivo informar al público o enseñar una moraleja o una lección. Hay algunos textos narrativos que están enfocados en eso, en entregar una información al público, pero siempre teniendo en cuenta la entretención, enseñar una moraleja o una lección sobre algún aspecto. Por lo general, las narraciones siguen una estructura muy específica, ya que incluye una introducción, un desarrollo y un desenlace, como lo vimos en la clase anterior. Siempre tenemos que partir desde esa base, desde esa estructura. La estructura de un texto es como el cuerpo o las partes que tienen los textos, ¿ya? Los informativos tienen una forma, los textos poéticos tienen otra forma, ¿ya? Y los textos narrativos, todos los textos narrativos tienen la misma estructura, que es la introducción, cómo comenzamos o el inicio, el desarrollo, cómo se desarrolla la historia y el desenlace que es el final. Estos textos suelen escribirse cronológicamente, tienen que ir sucediendo en el tiempo, ya los acontecimientos, pero como les explicaba en la clase anterior, pueden tener lugar en cualquier momento. Por ejemplo, puede ser del pasado, puede ser una historia que esté sucediendo en el momento o puede ser una historia futurista, ya que nos hable sobre el futuro. Pero siempre tiene que seguir un orden de los acontecimientos, un orden cronológico. Tenemos varios tipos de textos narrativos, ¿ya? Diferentes géneros. Por ejemplo, tenemos el género de la fantasía. Acá en estos textos todo cuando es un género de fantasía, acá todo lo que se cuenta es algo que no es real. Por ejemplo, cuando salen, no sé, los dragones, cuando salen los cíclopes, cuando salen las hadas, todos esos seres, los unicornios, todos esos seres que son fantásticos y se enfoca simplemente en personajes de fantasía, corresponde a ese género. Ya que hay algunos cuentos que son completamente fantásticos. ¿Ya? También está el cuento tradicional, que son los cuentos donde aparecen personajes que pueden ser personajes reales, que pueden ser con características reales o también con fantasía. Es una mezcla de los cuentos tradicionales.
Están también los mitos. Los mitos son, como el nombre lo dice, es mitología. Por lo tanto, son textos que no son basados en la realidad. Acá salen personajes mitológicos, que son personajes que son creados para esa historia, que son, por ejemplo, personajes que son con características especiales, que tienen poderes, que tienen una forma, puede ser, por ejemplo, mitad humano, mitad animal, ya todos esos personajes que son de fantasía, mezcla de fantasía con realidad, eso es un mito y con poderes también, ¿ya? Y los mitos, al igual que las leyendas, entre mito y leyenda hay muy poca diferencia, ¿ya? Los mitos y las leyendas están hechos para explicar algo que sucede, algo que no explica la ciencia, como es actualmente, sino que antes se creaban los mitos y las leyendas para explicar, por ejemplo, cómo se crearon los peces, cómo se crearon las montañas, y cómo no tenían explicación científica, como ahora que ya sabemos por qué se crean las montañas, sabemos por qué se crearon, o sea, de qué forma científica se puede haber creado los humanos, los animales, los peces, los volcanes. Hay una explicación científica, hay una investigación. Pero antes, en la época de los romanos, de los griegos, se usaban mucho los mitos para explicar esas cosas a través de un cuento. Se inventaban historias para explicar cómo se creaba algo de la naturaleza, ¿ya? Y las leyendas es básicamente lo mismo, pero que suceden en un lugar específico, con seres que también son inventados, con seres que son creados, que tienen, pueden ser una parte real de personajes reales, me refiero, y también que se le agrega como algo de fantasía, de superpoderes o de cosas que son más extravagantes, o sea, de cosas que no suceden en la realidad, ¿ya? También están los trailers, que estas son narraciones que generan alta tensión y suspenso al lector, son como bien intensas. Su narrativa es súper ágil, son súper rápidos, dan giros inesperados y mantienen siempre a los lectores o a los espectadores así como bien atentos a lo que sucede, son bien intensos. Por ejemplo, hay un tráiler del Silencio de los Corderos que se llama, que es la historia básicamente de un agente del FBI que busca ayuda de un psiquiatra que es bien brillante, pero a la vez bien peligroso también, para buscar a un asesino en serie, ¿ya? Entonces está constantemente en esa idea, ¿ya? Entonces son como bien intensos, son narraciones cortitas, pero bien intensas. También tenemos a la fábula. Bueno, las fábulas son creadas con el propósito de dejar una enseñanza o una moraleja, ¿ya? Siempre la persona, el escritor que se decide a escribir una fábula es para enseñar algo, para dejar un mensaje o una enseñanza sobre algún aspecto, ¿ya? En la fábula los protagonistas generalmente son animales. También hay algunas fábulas donde salen personajes humanos, pero generalmente se usan los animales para dejar este tipo de enseñanza. También tenemos la narrativa, que es el género del terror, que son historias de terror, ¿cierto? Y también historias de aventura. Todos estos géneros que tiene la narración tienen la misma estructura, tienen un inicio, un desarrollo, un final. Tienen personajes, acontecimientos, tienen ambiente, descripción de personajes, de acontecimientos, tienen narrador en primera, en segunda, en tercera persona. Ya todo este tipo de textos tiene la misma estructura y las mismas características. Por lo tanto, si escribimos un texto de fantasía, un cuento, un mito, una leyenda, un thriller, una fábula, algo de terror, una aventura, siempre lo vamos a escribir de la misma forma, considerando inicio, desarrollo y final. ¿Qué características tiene un texto narrativo? Un texto narrativo, por lo general, cuenta una historia en orden cronológico, ¿ya? Desde el comienzo, luego lo que siguió en el momento y cómo terminó. Se dice por lo general porque, como les expliqué en la clase anterior, también hay algunas narrativas que comienzan desde el presente y comienzan a contar hechos que sucedieron antes y o comienza desde el final a relatar la historia.
¿ya? Que no va en orden cronológico, sino que retrocedemos hacia los hechos, ¿ya? Pero en general son en orden cronológico, ¿ya? El texto narrativo comienza con una introducción que presenta a los personajes y el marco. El marco quiere decir dónde se desarrolla la historia. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando pensamos en escribir una historia, pensamos primero en el personaje y en el lugar en que va a suceder la historia. ¿Ya? Eso es lo más importante para comenzar. Entonces comenzamos presentando a nuestro personaje y presentando el lugar en que va a suceder la historia. Tiene un desarrollo que insinúa un conflicto inminente, o sea, siempre en el conflicto se tiene, perdón, en el desarrollo se tiene que dar, se tiene que generar un conflicto, ya eso es lo emocionante de la historia. Entonces tenemos que, antes de la escritura, pensar, planificar nuestro texto, qué personajes van a, qué personaje principal voy a tener, qué personaje antagonista voy a tener, cuál va a ser el conflicto que va a existir entre ellos. Eso lo tenemos que tener súper claro antes de comenzar a escribir una historia. ¿Ya? Implica un conflicto en el que surge un problema que no se puede evitar. O sea, tenemos que llegar a enfrentar ese problema en la narración. Y por último, el desenlace al conflicto, cómo termina este conflicto, cómo se resuelve, qué posibles soluciones le podemos dar, de qué forma se actuaron los personajes al final para solucionar esto, ¿ya? Recuerden que ahí entre el desarrollo y el final hay una parte que se llama clímax, que es como una parte emocionante de la historia y con eso podemos identificar el término del desarrollo y el inicio del final de un texto. ¿Ya? Y acaba con un final que a veces puede ser un giro inesperado. ¿Ya? Generalmente cuando vemos teleseries, películas o leemos una novela, un cuento, ya sabemos lo que va a pasar porque siempre se termina o finaliza la historia con algo como que nosotros ya lo suponemos, ¿cierto? Con algo que puede ser bueno, que es bueno para el protagonista, pero también de repente podemos escribir una historia que puede ser un giro inesperado y pasa también en algunas películas que quedamos así como, ¿por qué pasó esto? No, que yo esperaba que no sé si es una pareja que se quedaran juntos, pero terminaron separados. Y esas historias como que quedan súper marcadas porque no son el final que nosotros esperábamos. ¿Ya? Entonces ahí el autor, el escritor, le da como más emoción a la historia, pero al público no le gusta tanto porque siempre esperamos leer una historia y llegar a un final que sea bueno para el protagonista. ¿Ya? El texto narrativo tiene que tener muchas descripciones para permitir que quien lo lea o lo escuche vaya imaginando las cosas como si fuesen reales y que se vaya haciendo una idea precisa de lo que está leyendo, ¿ya? Por eso los textos narrativos desarrollan mucho la imaginación, porque la idea es que nosotros nos vamos imaginando y nos vamos colocando en el lugar del personaje como si fuéramos testigos de la historia y la vamos imaginando. Imaginamos el lugar, imaginamos los personajes, pero no a nuestra forma, sino que con las descripciones que tiene un texto. Por lo tanto, al escribir tengo que dar todos los detalles posibles para que se pueda imaginar lo que yo estoy contando. ¿Ya? Las introducciones sorprendentes. Dice que todas las narraciones deben tener un inicio, que es una introducción, y que el propósito de la introducción es enganchar al público y hacer que quiera seguir leyendo, viendo o escuchando la historia. Si comienza una película y nosotros empezamos a sentir que esa historia no es atractiva, no nos gustan los personajes, va muy lento el inicio, ya nos aburre, lo mismo que en los libros. ¿Ya? Cuando vemos que se da vuelta en lo mismo, que los personajes no son atractivos, nos aburre la historia, por lo tanto no nos entusiasma a seguir leyéndola y la dejamos ahí, no la terminamos. ¿Ya? Entonces es súper importante que la introducción o el inicio sea súper clave y súper interesante para que lo podamos seguir leyendo. Aunque sea un microcuento, los microcuentos son cuentos muy cortitos,
también tienen un inicio, un desarrollo y un final, pero tenemos que preocuparnos mucho del inicio para enganchar muy bien en nuestra historia. Hay muchas maneras de hacer esto, ya de las introducciones que sean como bien llamativas. Por ejemplo, si estamos viendo algo de acción, podemos empezar la historia en medio de una batalla, por ejemplo, ¿ya? Contar qué está pasando en ese momento en la batalla y después comenzar a relatar los hechos anteriores y los hechos posteriores. Entonces ahí ya le da como ese enganche. Lo podemos comenzar con un diálogo, con una conversación entre los personajes. Lo podemos comenzar con la descripción del personaje. Y eso es lo más común en los cuentos, que da el lector o lectora a alguien con quien conectar. Conectamos con el personaje cuando empezamos a leer, ya nos gusta el personaje y queremos continuar leyendo. Y también podemos comenzar con la descripción del lugar, ya que el lugar sea súper interesante donde va a suceder la historia. Entonces también eso va a enganchar al lector, va a poder imaginar el lugar, va a poder imaginar el personaje en ese lugar y eso lo va a hacer que tenga más ganas de leer. Por ejemplo, ahí aparece una imagen que es en un lugar como abandonado, ¿cierto? Que está lleno de grafitis y de todo. Entonces, ¿cómo podríamos, piensen ustedes, cómo podríamos empezar una historia en ese lugar? El lugar de por sí, si lo miramos, ya es un lugar como para crear como una historia de misterio, como una historia policial, puede ser, no sé, a mí se me imagina como que pueden encontrar a alguien ahí que tenga, no sé, que haya fallecido en ese lugar, que encontraron un cuerpo y de ahí comienza la investigación, pero también lo podemos ver por el lado romántico, que sea un lugar donde una pareja se encuentra, ¿cierto? Entonces, describiendo bien este lugar, podemos enganchar en nuestra historia y podemos meter a los personajes dentro de ese ambiente y crear diferentes tipos de historias, diferentes géneros de misterio. También podemos crear algo completamente de fantasía. Ya que no sé, que en ese lugar aparece, por ejemplo, no sé, una bruja, un hada, ¿ya? Entonces lo podemos llevar a diferentes, describiendo el lugar y describiendo el personaje que va a estar ahí, eso es como clave para poder comenzar nuestra historia. Y lo podemos orientar hacia el género que más nos parezca a nosotros, ¿ya? Y acá pregunta, ¿cómo vas a empezar esta historia? Mirando esa imagen, vayan imaginándose ustedes qué historia podrían contar en relación a ese lugar, a ese ambiente, cómo lo podrían describir, si estuvieran escribiendo, por ejemplo, una novela romántica, una novela de misterio, ¿cierto? Algo policial podría ser también, ¿ya? Y cómo engancharían al público partiendo con esa descripción de la imagen. En casi todas las historias que lees habrá un dilema que es un conflicto, ¿ya? Acá dice, piensa en algunas historias que hayas leído o películas que hayas visto, cuáles fueron los conflictos en cada una de ellas. A ver, podríamos, como con los cuentos tradicionales, identificar el conflicto, por ejemplo, en Caperucita Roja, podría ser el conflicto un lobo que le gusta comer personas, ¿cierto? Porque hace todo para comerse a la caperucita, se come hasta la abuelita. Entonces, ese es el conflicto principal de la historia. Podríamos ver en Cenicienta el conflicto que se genera entre una madrastra y Cenicienta. ¿Cierto? En Blancanieves podríamos ser la envidia que hay también hacia Blancanieves, que se tiene que ir del lugar, que después la busca la bruja hasta que le entrega la manzana para que se quede dormida, con las personas que se encuentra, que son los enanitos que la ayudan. Entonces, esos son como los conflictos centrales de las historias, ya en cada película, en cada texto, siempre hay un conflicto que se tiene que desarrollar. Y acá dice, ¿por qué crees que las narraciones necesitan un conflicto?
tiene que haber un conflicto, porque si no, ¿cómo seguimos avanzando en la historia? ¿Ya? No podemos comenzar una historia que todo salga súper bien y terminarla. No tendría, no tendría esa gracia, ¿ya? No sería tan emocionante leerlas, ¿ya? Por lo tanto, si se genera un conflicto que sea así como súper intenso, eso es más emocionante y nos lleva también a detallar más los acontecimientos, ¿ya? Por ejemplo, acá, el conflicto. ¿Qué podría ser el conflicto con esa imagen que aparece ahí? Hay una ciudad, hay un rayo, entonces yo me puedo imaginar miles de conflictos para escribir en relación a esa imagen. Por ejemplo, si lo llevamos a la fantasía, podría ser que en ese lugar esté apareciendo, no sé, se me ocurre como un ovni, que bajen los extraterrestres a ese lugar. Podría ser también, si lo llevamos a algo como trágico, que cae un rayo justo en esa parte de esa ciudad, destruye todo lo que hay en ese lugar. Em, no sé, lo podríamos que ese rayo le cae justo a una persona. Podríamos inventar un montón de conflictos basándonos solamente en esa imagen. ¿Ya? Acá dice que hay que usar mucho la creatividad, pensar en todos los detalles para encontrar para encontrar un conflicto y que sea un conflicto interesante y que no sea algo como tan lógico que vea todo el mundo. Entonces así nos podemos enganchar mucho más en la historia, ¿ya? Los desenlaces, o sea, el final, tiene que ser un final realista. Es realista cuando se trata de resolver un conflicto, tiene que ser realista, tiene que ser un desenlace creíble y un desenlace posible, ¿ya? O sea, como los finales que nosotros nos imaginamos. Por ejemplo, dice acá, imagina que a tu personaje le persigue un dragón hambriento que lo acorrala. Ya, el personaje que uno está escribiendo lo persigue un dragón que tiene mucho hambre y lo acorrala en un lugar. Ahí estaríamos como en el clímax de nuestra historia. Entonces, ¿qué pasa después que lo acorrala? ¿De qué manera lógica o posible podría resolverse ese conflicto? ¿Ya? Podrían haber miles de soluciones para eso, ¿ya? Lo más lógico sería que el personaje se salvara o alguien lo salvara y, no sé, matara al dragón o le hiciera algo al dragón. Eso sería como que todo lo que nosotros esperamos en la lectura, ¿verdad? Pero también podría ser algo absurdo o un desenlace ilógico, algo imposible, ¿ya? Pero también eso podría decepcionar al público, porque a nosotros como lectores generalmente nos gustan los finales que son lógicos, ¿ya? Que son posibles. Por ejemplo, un desenlace absurdo sería que, no sé, me imagino que el personaje, que fuese un personaje pequeñito, atacara al dragón y terminara derrotando al dragón. Entonces, o algo, no sé, podría ser algo ilógico, algo imposible, que apareciera alguien de algún lugar, lo salvara, algo que no tiene nada que ver con la historia, ¿ya? Entonces ahí, o simplemente que terminara la historia en ese lugar. Entonces ahí causa un poco de decepción que terminara justo en el clímax y nosotros dijéramos, ya, ¿y qué pasó entonces con el personaje, con el dragón? Entonces no terminó la historia, por lo tanto, igual es un final, pero no es un final realista ni es un final lógico, ¿ya? De lo que espera el lector. Por lo tanto, también hay que preocuparse bien al momento de escribir de que tenga un buen final nuestra historia. Por ejemplo, acá dice que el final tiene que ser creíble, no un final aburrido, ¿ya? El conflicto aquí, si miramos esa imagen, dice, el conflicto aquí es que la chica está atrapada en la playa y una ola enorme viene hacia ella, ¿ya? Si se fijan ahí en la imagen. ¿Qué podría pasar ahí al final con esa ola? El conflicto más, no sé, ¿a alguien se le ocurre qué podría pasar? Podrían pasar miles de cosas.
El agua la puede llevar la ola. Claro, lo más lógico, lo que pensaríamos nosotros es que se la va a llevar la ola, ¿cierto? Puede ser que la chica desaparezca y nunca más de la historia se sepa de ella. Eso sería como quedar así como, pucha, nadie la salvó, no se pudo salvar, no hicieron nada. Pero también podríamos agregarle como un personaje fantástico, por ejemplo, un superhéroe que la rescate, no sé, que salga volando, que la tome y se la lleve. Entonces eso también sería un final, ¿cierto? O que algo absurdo sería que la ola quedara ahí y después se devolviera y no le pasara nada a ella. Podría ser algo que ella no se dio cuenta que estaba esa ola, se dio vuelta y se devolvió caminando hacia su casa y nunca más supimos nada más de la ola. Eso también sería como algo absurdo, ¿cierto? Em, no sé, ¿qué más se le ocurre? Puede ser una ola fantasma que se ve pero no baja el agua. Claro, que se queda ahí y que no baja el agua, ¿cierto? Y que ella lo mira y queda ahí como en el suspenso. ¿Qué habrá sido eso? Parecía una ola, pero no era una ola, ¿ya? Entonces ahí toda la narración depende de nuestra creatividad. Podemos ver una imagen y cada uno de nosotros puede hacer una interpretación diferente de esa imagen y podemos con esa misma imagen, todos nosotros los que estamos acá podemos crear una historia diferente. ¿Cierto? Basándonos en los diferentes géneros que tiene. Unos bien fantásticos, podríamos crear algo de suspenso, podríamos crear algo de terror que aparezca, no sé, detrás de esa ola, no sé, un monstruo o algo así. Podemos crear algo futurista, que lleguen, que detrás de esa ola vengan cientos de platillos voladores y aparezcan ahí, de superhéroe que la rescate. Ya podemos crear algo, no sé, como mitológico, como una leyenda, que ella tenía poderes, podía levantar el mar y podía abrir el mar y pasar por entre medio del mar. Entonces podemos crear un montón de historias a partir de una sola imagen, ¿ya? Entonces hay que usar mucho la creatividad. Entonces ahí, ¿cómo se puede resolver esta situación? Lo importante es que sea algo entretenido y algo que sea creíble también. ¿Ya? Depende del género en que estemos relatando nuestra historia. ¿Ya? Dice acá, recuerda, no puedes introducir un nuevo personaje o accesorio en este punto sin una explicación lógica para que esté allí. ¿Ya? Si vamos a incluir un personaje, tiene que ser algo lógico que venía desde antes en nuestra historia. No le podemos llegar y meter un personaje en medio de la historia sin antes haberlo escrito o sin antes haber hecho como una alusión a ese personaje. ¿Ya? Si le vamos a incluir un superhéroe, tenemos que narrar nuestra historia en relación, o sea, que tenga un contexto como de que existe en alguna parte un superhéroe para que aparezca en ese momento y la rescate. Porque si estamos hablando de ella como una persona, no sé, normal que fue a dar una vuelta a la playa y de repente le introducimos a ese momento clave un personaje que no tiene nada que ver en la historia, tampoco no va a tener una coherencia en nuestro relato, ¿ya? Y los textos narrativos tienen que ser coherentes. Así que también tenemos que tener cuidado en ese aspecto, ¿ya? Y dice acá, mantén a tu público con ganas de más. Ya a veces las narraciones, como las historias de aventuras, de miedo o los thrillers, terminan con un giro inesperado. Un giro inesperado es un final dramático o emocionante de la historia que deja al público en suspenso porque no sabe qué va a pasar después. Esas son las películas o las historias que terminan con algo que nosotros no pensamos, no imaginamos y quedamos ahí como, ¿por qué terminó así? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fome al final? ¿Cierto? Nos quedamos con esa sensación de que fue fome, pero eso generalmente es para hacer una segunda parte, introducir una segunda historia en esa narración, ¿ya? Dice que esta puede ser una manera excelente de terminar una historia si planeas escribir, como yo les decía, una continuación. Otra forma efectiva de acabar es dejar a tu público asustado al final de una historia de miedo. ¿Ya?
O un thriller cuando piensa que todo ha vuelto a la normalidad, ¿ya? Cuando, por ejemplo, si estamos hablando de un thriller que son narraciones cortitas y así como súper intensas, si lo dejamos en que todo parece normal de nuevo, entonces ahí quedamos también con la sensación de que algo más tiene que pasar en esa historia, ¿ya? O súper asustado al final de una historia de miedo. También quedamos así como, ya, ¿y qué pasó ahora? Entonces ahí quedamos con ganas de leer más y de continuar con la segunda parte y de buscar el libro con la parte que sigue o de esperar la película con la parte que sigue. Las series hacen eso, generalmente graban la primera parte de una serie y después la dejan ahí como en un esperando y siempre estamos, todos los que vemos series, estamos como esperando cuánto sale la otra parte, los otros capítulos para seguir viendo la historia, para ver qué va a pasar más adelante, porque dejan como enganchado al público para que siga leyendo o para que siga viendo las películas. Entonces también es una buena forma de terminar en nuestros cuentos, ¿ya? Considera ambas opciones acá. Por ejemplo, el conflicto es que el polluelo se pierde, el desenlace es que el polluelo vuelve a la casa, ¿ya? Entonces, el pollito se pierde, se va de ahí, se pierde de su mamá, de su familia, y luego vuelve a la casa. ¿Qué le puede pasar a este pollito ahí? ¿Cuál podría ser un final lógico para la historia? Lógico podría ser que vuelve a donde está su familia, se reencuentra con su mamá gallina, con sus hermanos pollitos, están todos felices, lo reciben con alegría y siguen siendo una familia feliz. Eso sería como un final lógico, el que todos esperamos. Luego que el pollito se perdió, que quedamos ahí como, todas las aventuras que le suceden al pollito, que puede ser que, no sé, que se haya caído al agua, que se haya encontrado con alguien que lo persiguió, que se perdió, que se sentía triste, que se sentía solo, luego regresa, encuentra a su familia y son todos felices de nuevo. Ese es como un final lógico para nuestra historia, ¿cierto? Pero ¿cómo podríamos convertir este final lógico con un giro inesperado? ¿Cómo se les ocurre que podríamos terminar una historia pero sin un final lógico? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Qué podría haber pasado con este polluelo antes de llegar a la casa, antes de llegar con su familia? Pero algo que no sea como No lo hay que ningún- todos esperamos. ¿Que no hubiese encontrado a su familia? Ya que no encontró a la familia, que llegó al mismo, eso podría ser algo bueno, por ejemplo, que llegó al lugar, pero no estaba su familia ahí. Podríamos decir, reconoció el lugar donde nació, se puso feliz porque se dio cuenta que ese lugar ya lo conocía, miró para todos lados y su familia no estaba ahí. Y ahí lo podemos dejar como en suspenso para después escribir otra historia a partir de ese final, ¿cierto? Y lo dejamos como suspenso y todos quedaríamos así como, pucha, ¿y qué le pasó después al pollito? Entonces ahí ya tenemos para seguir otra historia en relación a ese mismo. ¿Qué otro final le podríamos dar? ¿A quién se le ocurre otro final? Podemos dar miles de finales con eso. Y los cuentos son Un final fantasía. triste, ¿Cómo? un final triste se lo comió un ave Claro. al pajarito. También También puede puede, ser triste. también puede ser un final triste, ¿cierto? Que va llegando, justo ve a su familia, imagínense, va llegando, reconoce todo el lugar, mira a su familia y de repente mira hacia arriba y hay, no sé, una de estas aves grandes que se comen los pollitos y lo casi se lo lleva. Entonces ahí todos quedaríamos como, oh, qué triste, ¿cierto? Pero eso también podría ser otro final para esa historia. ¿Ya? ¿Qué otro final le podríamos dar? Ya llevamos dos finales con la misma historia. Otro puede ser que
aprendió a volar y se encontró con su familia en el vuelo. Ya, sí, también puede ser otro final. Claro que sí, ese final ya es como que creció harto, ¿cierto? Que estaba más grande, se fue volando y de repente miró hacia el lado donde iba volando y reconoció a uno, no sé, de sus hermanos polluelos. Y ese hermano polluelo lo llevó donde estaba su familia. Eso también puede ser un final. Se dan cuenta de que cuando escribimos un texto narrativo es solamente imaginación, porque en los textos narrativos todo está permitido. Le podemos meter personajes de los que queramos, existan o no existan, porque todo es fantasía, ¿ya? Esto tiene como propósito solamente entretener, por lo tanto es fantasía pura. Nos podemos basar en una historia real, pero esa historia real siempre la tenemos que ir adaptando con hechos que se vayan haciendo más interesantes, ¿ya? Por eso cuando dicen los libros basados en hechos reales, son basados en hechos reales, o sea, algo de lo que tiene la historia es real. El conflicto puede ser real, pero todos los demás acontecimientos son ficticios porque se le va dando más emoción, se va exagerando más en los acontecimientos, en los personajes, entonces, para poder enganchar más al lector en eso, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tener súper claro. Ahí terminamos con eso, sí. Hay que tener entonces eso súper claro al momento de escribir, que tenemos que usar mucho, mucho nuestra imaginación para poder escribir un texto narrativo. Cuidar siempre la ortografía, cuidar siempre la redacción. ¿Y cómo redactamos? Tenemos que redactar que los hechos vayan siendo coherentes, ¿ya? Que vayan siguiendo una línea, nada más que eso. Y preocuparnos de un inicio claro, un desarrollo y un final que sea así como sorprendente, que se note que es el final, que se note las partes de cada texto. ¿Ya? Y usar harto la imaginación, nada más. Pensar en algo y usar la imaginación, ¿ya? Describir a los personajes, ¿ya? Si nos vamos a la historia, por ejemplo, del pollito y vamos a empezar con la historia, tenemos que describir súper bien cómo es ese polluelo, cómo es físicamente y cómo es en su forma de actuar también, ¿ya? ¿Qué forma de actuar tiene? Y así nos vamos haciendo la idea de cómo es, ¿ya? Eso sería en relación a los textos narrativos. La ortografía también es súper importante, ¿ya? Cuidar harto la ortografía, cuidar los signos de exclamación, los signos de pregunta cuando estamos redactando, ¿ya? Y enfocarnos 100% en eso y solamente imaginación para los textos narrativos, ¿ya? Se nos va a cortar, pues ya me avisan que queda menos de un minuto, ¿ya? Así que hasta aquí llegamos con los textos narrativos y nos vemos a las 7, ¿ya? Nos vemos ahí en la clase de matemática en un ratito más. Vemos. Nos vemos, chao.